Muy buenas Hit Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Menuda la que se nos ha liado, menuda la que tenemos montada en el sur de Florida, en Miami, al punto de que me han sacado de mi letargo y he tenido que venir aquí para intentar poner un poquito de orden aquí en casa propia y hablar un poco de lo que está pasando con Jimmy Butler, con la gerencia, con Riley, cómo hemos llegado hasta aquí, qué pide cada uno, qué situación tiene cada parte implicada. Y en este podemos decir ya momento histórico de la franquicia porque se avecina, parece irremediable, que Jimmy Butler va a acabar saliendo de Miami más pronto que tarde y bueno, y se va a acabar la etapa de Jimmy en Miami tan bonita, sobre todo, porque mucha gente está con el tema de bueno, pero no se consiguió y tal. Yo creo que ha sido una etapa preciosa en la que los fans de Miami, entre los que yo me incluyo, evidentemente hemos disfrutado una pasada de las épocas más bonitas de la historia de la franquicia y ya les gustaría a muchas franquicias tener un idilio como el que ha tenido Miami con Butler. Y bueno, ya habrá tiempo de analizar todo eso porque, bueno, pues cuando ya por fin se dé la noticia lo hablaremos. Pero hoy, para lo que he venido aquí, es para intentar explicar un poco la situación, cómo se ve. Cómo hemos llegado hasta aquí, qué pide cada parte y luego intentaré dar también mi opinión sobre este tema. Así que bueno, no me enrollo mucho más y vamos al lío. Vamos a hablar de lo que está pasando en Miami, porque lo que está pasando en Miami es, como dirían en aquel anuncio, es una fiesta. Vamos a ver. Historia de un desencuentro. Historia de un desencuentro. Pat Riley se planta y le pide a Jimmy Butler que demuestre, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Al entorno de Butler le molestan las formas. Miami sabe que puede esperar hasta verano y Butler se pone nervioso y pide salir. Vale, paso por paso. Vamos a poner que todo esto viene de que Miami el año pasado, al final, después de unos cuantos años donde, bueno, pues la historia preciosa del underdog, de cuidado que vienen los Heat, y bueno, una realidad, porque es que lo hicieron. O sea, realmente pasaron desde el play-in, llegaron hasta la final, se fueron cargando a todo el mundo y tal, y bueno, parecía que siempre puede volver, ¿no? Incluso si nos remontamos a 2021 también, después de la burbuja, todo el año ahí que no llegan, que no carburan, pero cuidado con Miami y tal, ¿no? Y ese era un poco el discurso que siempre ha defendido también Butler. El año pasado, después de repetir una mala regular season, finalmente Butler se lesiona en el play-in contra Filadelfia y al final pues Miami pierde contra Boston y se acaba un poco el cuento. Y así como se acaba el cuento, pues Riley dice que, bueno, pues que mientras ha durado, vamos a decir, el hecho de que en la postemporada pudiesen dar ese salto y pudiesen ir para arriba, pues todo bien. Pero en el momento que te das un golpe, ya hay que dar una vuelta al asunto, ¿no? Porque encima es la segunda temporada en la que Miami se queda lejos de ser un equipo realmente competitivo durante todo el año, durante la regular season. Y bueno, urgen cosas. Para más Inri, que es un poco el punto aquí, llega el hecho de que encima, cuando Miami sale eliminado y tal, pues se filtra un vídeo de Butler por ahí diciendo si llega a estar sano yo, le ganamos a los Knicks, los barremos y a Boston y tal, ¿no? Y yo creo que eso ya hace saltar las chispas, ¿no? Por lo que ponía aquí en la historia donde se encuentro, llega Pat Riley y se planta. Y ahí llega un poco el punto y las formas, ¿no? ¿Se planta por qué? Pues por eso, porque al final, entre el nivel de Butler, el nivel de la plantilla, los resultados y la disponibilidad de Butler, que es a lo que hace mucha referencia para Riley en la rueda de prensa, llega a un punto insostenible porque llegamos al momento en el que a Butler le tenían que dar una extensión, ¿ok? Y entonces Riley, realmente las palabras textuales que dicen no son que no le van a dar una extensión, sino que lo que viene a decir es que es mucho dinero, que se lo tienen que pensar, que en la anterior extensión ya estuvieron hablando de que para ellos era muy importante que Butler estuviese sano y que eso no se había dado. Al no haberse dado, pues que se lo tenían que pensar. Básicamente era como una manera de decir, no se lo vamos a dar a menos que nos demuestre que él es capaz de mantenerse sano y jugar al nivel de una superestrella, ¿no?
cosa que durante los playoffs sí había hecho en fases, pero en la regular season no. Entonces llegamos un poco al momento clave y a esa rueda de prensa que para mí ya es una rueda de prensa histórica, ambas, tanto la de Pat Riley como la de Jimmy Butler. Llegamos a la declaración de la guerra. Por ir por partes, ¿vale? Y ir luego a los puntos. En aquella rueda de prensa, aparte de decir eso Riley, una de las cosas que es lo que más recordado va a ser y por lo que va a ser una rueda de prensa histórica es porque le deja en evidencia diciendo que si tú no estás... O sea, lo dicen básicamente cuando sale el vídeo ese que he dicho, que sale Jimmy Butler diciendo que si él llega a estar sano, pasan por encima así de esa manera tan bravucona como tiene él, de que pasan por encima de los Celtics y de los Knicks y tal. Luego sale Riley, le preguntan por esto y él dice algo así como... Jimmy está bromeando, trolling, no sé qué, ¿no? Se pone en ese plan y dice, mira, yo no sé si está bromeando o no, pero si tú no estás jugando, mantén la boca cerrada y cuando juegues y lo demuestres, ahí puedes hablar, ¿no? Eso es lo que le dice Pat Riley. Por eso digo que esa rueda de prensa donde no solo a Butler, porque al resto también le reparte palos. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, a Herro le denomina como frágil, ¿no? Que es una persona demasiado de momentos frágil, también hablando de la disponibilidad, ¿no? Que como decía, hace bastante referencia a Pat Riley. Básicamente, esa rueda de prensa y ese momento, para mí ya es uno de los momentos icónicos del presente de la franquicia, sin ninguna duda, y yo diría que de la época reciente de la franquicia, ¿no? De los últimos 10 años. O sea, cuando recordemos el final de Jimmy Butler, vendrá ese momento icónico, histórico de la franquicia, donde Pat Riley viene a decir que te tienes que mantener la boca cerrada a toda la superestrella de Miami que ha llevado a los Heat a 2 finales de la NBA y a 3 finales de conferencia. Y que es básicamente aquí el tema en disputa. Parece ser que eso, evidentemente, no sentó bien a Jimmy Butler. De primeras, porque además Jimmy Butler daba por sentado que le iban a dar la extensión, cosa que no pasa. Y bueno, y entonces, pues luego sale Jimmy Butler viniendo a decir a través de su agente que bueno, que las cosas están bien, que hay como buen rollo con Riley y tal, pero para mí es un poco el principio del fin. ¿Por qué? Y ahí vamos otra vez a lo que decía. El principio del fin de la declaración de guerra entre estos dos señores, entre las dos personas que precisamente carácter no es lo que yo diría que les falta a ninguno de los dos, ¿no? Y que, pensándolo bien, y aunque a muchos nos ha sorprendido, porque hasta ahora ha sido un matrimonio perfecto, realmente encaja bastante que pudiesen chocar estos dos transatlánticos. ¿Por qué hemos llegado a esta declaración de la guerra? Bueno, la clave fundamental es que Jimmy Butler lo que quiere en este momento de su carrera es que le den el dinero, ¿vale? Lo demás pasa a un segundo plano, ahora lo voy a ir tocando un poco. Pero realmente lo que quiere Jimmy Butler es una extensión. Es una extensión de contrato que no ha llegado. Riley no le da la extensión, básicamente porque, bueno, además por lo que comentan, la anterior extensión, que ya fue una buena extensión, ya eran 146 millones o una cosa así durante 4 años, teniendo en cuenta que Butler cuando renueva, que es 2021, le renuevan por 4 años más esa player option, es decir, que vamos, que le extienden hasta tener 36 años y estar cobrando 50 millones, que ya es un riesgo importante, y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Estas últimas temporadas. Pero bueno, Riley básicamente, teniendo en cuenta que Jimmy Butler no se está manteniendo sano, que su nivel ya no está siendo el Jimmy superlativo, que ahora mismo, o sea, Jimmy Butler lleva tiempo sin estar considerado entre los 10 mejores jugadores de la NBA, por lo menos en la regular season, como digo, luego ya llega al punto ese de la magia que ha habido en postemporada, pero no ha sido sostenible, ¿no? Y a partir de ahí llegamos ya al desenlace final. Ahora vamos a detenernos un poco en todo el nudo, pero el desenlace es que al final ha llegado esta indisciplina que hemos visto de Jimmy Butler, en la que ha jugado, pues bueno, dejando muy claro que está fuera del equipo absolutamente. Esa imagen viral de él tirando triples a una pierna y bueno, quedándose en la esquina, no pidiendo el balón, pasando de largo, en un partido llevando 2 puntos durante mucha parte del partido, al final acabando con 9, pero bueno, con una actitud absolutamente pasota. De hecho, no solo eso, sino que ya en la... Bueno, ahora voy, que me estoy liando un poco. Después de ese partido, voy a ir por partes bien. Después de ese partido donde acaba solo con 9 puntos, en la rueda de prensa, hace una rueda de prensa de tan solo 2 minutos. La rueda de prensa de Jimmy Butler dura 2 minutos
sale, que no suele salir muy habitualmente Jimmy Butler a la prensa, sale y básicamente deja el mensaje de que él no es feliz en Miami y que cree que no va a recuperar esa alegría, entre otras cosas, porque también básicamente pues habla un poco de su rol, como que no es feliz y tal, pero sobre todo viene a dejar ese mensaje que ya se venía un poco, venía el run run con eso de los rumores de que quería salir, quería irse a otro equipo. Entonces, después de esa rueda de prensa, ya pide el traspaso, o sea, Charania lo saca como reporte. Yo, sinceramente, mira, lo que hay mucho rumor sobre si Charania es fiable o no. Mira, a mí los insiders, si algo tienen es que manejan una información que se la dan hecha. O sea, no se inventan nada, no escriben nada porque no exista. Entonces, cuando Charania trae este tipo de cosas es porque está no corroborada, sino que se la ha dado a alguien, o sea, le ha dado a alguien esa información para que él la diga, ¿no? Entonces, es palabra de Dios, porque básicamente no porque sean unos mega analistas, sino porque alguien les dice, toma, esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces Charania ya saca que Jimmy Butler oficialmente ha pedido el traspaso. A partir de ahí viene la sanción, ¿no? Que son 7 partidos por parte de Miami Heat, debido a la falta de disciplina de Jimmy Butler. Y además en la nota no solo eso, sino que acusan la falta de disciplina de las últimas semanas. Recordad que Butler venía, en esta semana y pico, de haberse perdido varios partidos, básicamente porque estaba supuestamente enfermo, ¿vale? Uno de los partidos, que es cuando empieza el periodo en el que Butler no juega, en unos partidos lo deja a la mitad por enfermedad, que es una cosa rarísima y que, teniendo en cuenta lo que estaba cayendo, ya desató un montón de rumores, ¿no? Con esta nota que deja Miami y estos 7 partidos de sanción, que son 3 millones de dólares o una cosa así, que es lo que computa, y que de hecho la Federación de Jugadores, la Asociación de Jugadores, ya ha dicho que va a apelar y que va a llevar a Miami a un juicio deportivo, a lo que sea esto. Básicamente lo que dejan claro es que parece ser que eso tampoco era verdad, el tema de la enfermedad de Jimmy, o que no era verdad, o que no ha sido muy disciplinado en ese aspecto, ¿no? Y luego la manera en la que ha jugado, dejando claro que Jimmy Butler está haciendo una guerra. Entonces, ese es un poco el desenlace. Ahora hay que entender por qué ha pasado esto, o qué es lo que piensa cada una de las partes, ¿vale? Vamos a empezar por la parte de Jimmy. Jimmy Butler se harta de esperar. ¿Qué es lo que quiere Jimmy Butler? Quiere la extensión. 111 millones por 2 años. Se dice pronto, ¿vale? Se queda muy enfadado con Riley, opta por crear un infierno y sabe que su mejor opción es salir. Vale, vamos a reparar en la situación de Butler, ¿ok? Jimmy Butler ahora mismo, como decía, firmó una extensión de contrato con 32 años que le llevaba hasta los 36 años, que es básicamente, bueno, ahora tiene 35, le queda una que es una opción de jugador. Y esa es un poco la baza que tenía o que tiene, ¿no? Y es un poco donde empieza el meollo. A partir de aquí, y teniendo en cuenta estos años que ha pasado, el año pasado, el verano pasado, es cuando es elegible para ser extendido, ¿ok? Tiene un año entero donde Miami le puede ofrecer una extensión que serían estos 111 millones por 2 años, que son unos 55 millones cada año, ¿vale? Ahora mismo Butler está cobrando 49 millones y tendría una opción de jugador de unos 50-52 millones. Lo que suele pasar en este tipo de casos es que antes de que cojan la opción de jugador ya firman la extensión, ¿vale? Es decir, es ahí donde se da, un poco antes, porque de hecho Butler tiene la opción de renunciar a la opción de jugador y quedarse libre, ¿no? Entonces se firma antes y entra en vigor, hubiese entrado en vigor el año que viene. Miami se planta y no le da ese dinero. Entonces, una vez que se planta y te dicen no te lo voy a dar salvo que me lo demuestres, vamos a decir, normalmente en este tipo de jugadores que tienen un ego como el que tiene Jimmy Butler, pues sienta como una patada en las zonas íntimas, ¿no? Porque este tipo de jugadores, y sobre todo teniendo en cuenta el recorrido que ha llevado la NBA, porque está cambiando un poco esta cultura, hasta ahora todas las superestrellas, simplemente por haberlo sido en algún momento, la renovación caía. O sea, hay que pensar en casos como el de Zion Williamson, que no ha estado prácticamente sano y tiene la extensión hecha, Brandon Ingram, que tiene unas extensiones sin nunca haber llegado tampoco a ser súper consistente en eso, ¿no? Y también tener muchas lesiones. O sea, hay un montón de contratos que se han ido dando. Incluso gente como Chris Paul, que le dimos por retirado hace 6-7 años o yo que sé cuántos, y ha ido encadenando contratazos, donde le han ido dando ese dinero. Entonces, para empezar, se está cambiando un poco esa cultura, básicamente porque además cada vez es más restrictivo a nivel salarial con los equipos, ¿no? Entonces Miami dice, bueno, yo dártela así regalada no te la voy a dar,
porque los resultados no están siendo buenos, ni los del equipo ni los tuyos, porque tú no has estado sano ni en regular season ni en los playoffs. Y el año pasado tampoco estuviste sano en regular season. Y de hecho en playoff acaba lesionándose, jugando muy bien y tal, pero se acaba también lesionando y lastrando un poco su desempeño, ¿no? Entonces, claro, una vez que Miami sabes que no te va a dar la extensión así de gratis, para empezar es el dolor en el ego que tiene, y por otro lado la sensación de decir, bueno, yo me lo tendré que ganar, vamos a decir, si es que quiero hacerlo. Tengo que jugar muy bien para que demostrar que merezco ese dinero. La realidad, esto ya es una suposición, pero la realidad es que Jimmy no se está manteniendo sano. O sea, es decir, en este año también ya se ha perdido, creo recordar que se ha perdido como mínimo ya 8 partidos, ya va otra vez en una proyección de jugar 58, 60 partidos por ahí, que sería perderse otra vez otros 22 partidos. Lo he estado además mirando y prácticamente en ninguna temporada pasa de los 60 partidos, creo que hay una o dos, donde juega 62, 64 partidos, ¿no? Entonces, y bueno, y su desempeño, teniendo en cuenta que físicamente también es un jugador pues que los años pasan y que Jimmy, encima el estilo que tiene, que no es tan tirador, etcétera, pues ha ido desgastando físicamente, pues lo que suele pasar en este tipo de casos es que su rendimiento decae. Entonces, teniendo en cuenta eso y viendo que Miami no le ha dado la extensión y parece que puede esperar un año, como estamos hablando, y luego hablaremos un poco más de Miami, pero la posición de negociadora de Miami no es tan mala con respecto a esperar, porque no tiene ninguna prisa. El que tiene prisa es él, porque la realidad es que si Miami no le saca, si ya ve que Miami no le va a ofrecer eso, si ya él está enfadado, porque de hecho luego se filtró que Miami sí estaba dispuesto a darle una extensión, quizá más corta, o sea, más larga, pero por menos dinero, perdón. Pero él parece que ya no estaba por la labor, que a él le molestó mucho, le hirió en su orgullo. Pues a partir de ahí lo que tenemos es básicamente que él la mejor opción que tiene es buscar el traspaso cuanto antes. ¿Para qué? Para poder irse a otro equipo donde él pueda demostrar eso y le puedan dar el dinero. O bien que incluso ya en el traspaso a ese equipo pudiese dejar claro esa renovación y dejarla atada, como han hecho gente como James Harden muchas veces, ¿no? Que se ha ido buscando un contrato, por ejemplo, cuando supo que los Sixers no le iban a dar ese dinero, ¿no? Y acabó forzando su traspaso a los Clippers. Lo mismo con Kyrie Irving, otro tipo de jugadores, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó un poco la fricción y ahí es donde yo creo que empiezan un poco a filtrarse por parte del entorno de Butler que él quiere salir y que él quiere irse a ciertos equipos. Pero claro, ahí enroca con que Miami, como estábamos hablando, tenía una posición, vamos a decir, relativamente cómoda. ¿Por qué? Porque Miami, para empezar, teniendo en cuenta que Butler no está demostrando el que merezca ese contrato, es decir, no está jugando de manera increíble, sensacional, se está manteniendo sano, está haciendo una temporada estupenda y tal, pues no ha cambiado mucho el escenario y no tiene por qué extenderle. Eso por una parte. Segunda parte, Jimmy Butler ahora mismo está cobrando muchísimo dinero. Y para Miami comprometer otro año o año y medio a un proyecto deportivo que ahora mismo está un poco en tierra de nadie, porque ya son un par de años donde es un equipo de play-in del este, pues implica que tengas que dar cierto dinero y por tanto hipotecar no solo estos años, sino los dos siguientes a un Jimmy Butler que no te está llevando a ser más competitivo, ¿no? Entonces eso para empezar le hace esperar. Segunda cosa y quizá más importante, que es que realmente tan solo hay un equipo que tenga espacio salarial en verano para poder llevarse a Jimmy Butler gratis. Ese equipo es Brooklyn Nets, que a priori no es un equipo que preocupe mucho en la franquicia que se pueda llevar a Jimmy Butler, porque ahora mismo está tanqueando prácticamente. Entonces, pues por esa parte también Miami estaba tranquilo, porque en el hipotético caso de que Jimmy Butler saliese, necesitaría de Miami para poder hacer un sign and trade o algún tipo... O sea, es decir, si Jimmy quiere salir y dice, rechazo mi opción de jugador en verano y me voy a ir a tal equipo, pongamos los Warriors, necesitaría de Miami porque ninguno tiene el espacio salarial como para firmarle por el dinero que él quiere. Eso le da una garantía a Miami. Y de hecho Miami filtró que incluso estaban dispuestos a correr el riesgo de que Jimmy Butler se fuese gratis. Porque que se fuese gratis a ellos les bajaría mucho las cuentas de los salarios. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto de Miami. Pero la realidad es que esta situación hace que el que tuviese prisa es más Butler y menos Miami. Y de ahí al final que Jimmy pues se haya ido cada vez optando por una vía que es la vía de crear un infierno. Liarla,
generar una situación insostenible para que le muevan antes del verano, es decir, que él ya pueda en esta temporada aprovecharla e intentar, bueno, pues eso, jugar de la mejor manera posible y de esa forma intentar conseguir ese contrato que es lo que él está buscando. Hasta ahí un poco la situación de Jimmy Butler y en lo que está ahora. Vamos a ver la parte de la franquicia. Puñetazo en la mesa de Pat Riley. Puñetazo en la mesa polémico, pero hay que entender los motivos, ¿vale? Como estaba comentando, 2 temporadas seguidas en el play-in. Esto es durísimo, teniendo en cuenta que el este está como está. Y el siguiente datito que voy a decir, que son que hay 150 millones ahora mismo en 5 jugadores y ninguno es All-Star, ¿vale? Esto es un dato con un poco de asterisco, porque esos 5 jugadores son Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Terry Rozier y Duncan Robinson. Digo lo del asterisco porque Jimmy Butler ha sido All-Star, Adebayo ha sido All-Star o suele ser All-Star, y Tyler Herro este año además está jugando en un nivel que probablemente puede que sea All-Star, ¿vale? Pero bueno, con este dato lo que yo venía a decir es que, poniéndome en la mente de Pat Riley, de estos 5 jugadores no hay ningún All-Star garantizado, un All-Star que digas, jo, este es un All-Star perenne, no sé cómo decirte. O sea, si Tyler Herro entra este año en el All-Star es, pues en parte porque juega en el este y porque está haciendo una temporada muy buena, pero entraría un poco de los últimos y veremos si entra. Bam Adebayo ya sabemos que, bueno, pues que sí es un All-Star, que encima este año está yendo un poco para atrás, pero incluso cuando ha sido All-Star sabemos que no es la típica primera espada jugador All-Star sobre el que construir la franquicia. Y Jimmy Butler lleva tiempo sin ser All-Star. O sea, es una realidad. O sea, Jimmy Butler ha sido, si no me equivoco, 2 años All-Star, porque este año no lo va a ser, en 5 temporadas que lleva en Miami. Que sí, que el All-Star quizá importa poco y tal, pero la realidad es que cuando un jugador es All-Star implica que está jugando muy bien, sin más. O sea, yo le doy ese valor al All-Star. Y de Miami, Jimmy Butler lleva tiempo sin ser All-Star y los otros 2 no son unos All-Star sobre los que construir un proyecto de franquicia. Entonces, aquí en la NBA suele pasar esto. Cuando tú pagas mucho dinero y cuando tienes unos salarios muy altos, y más aún si encima es como el caso de Miami, que es en 5 jugadores, es porque estás haciendo una apuesta muy fuerte y porque tienes un equipo que crees que es un contender y que aspira a todo. Si no, no tiene sentido. Y es un poco, yo creo, a la reflexión que ha llegado para Riley. Están 5,5 millones por encima del impuesto de lujo y en el primer apron, ¿vale? Y esto es especialmente relevante, porque va un poco todo entrelazado. Si tú estás pagando tanto dinero y llevas 2 años siendo un equipo de play-in y te vas en primera ronda 4-1, que es virtualmente un 4-0. Y el año anterior es verdad que llegaron a las finales, pero sabemos todos que esa postemporada y lo que habíamos visto en la regular season fueron como, bueno, pues como, no sé, como 2 universos paralelos que el año siguiente vamos a decir que no se puede replicar y por lo tanto pues también tienes que llevarte la parte negativa, no solo la positiva. Entonces, cuando tú inviertes tanto dinero y al final eres un equipo de play-in, te das cuenta de que eso es insostenible y creo que es en el punto en el que está Miami. Entonces, por eso decía que a Miami incluso la posibilidad de que Jimmy Butler se vaya gratis es probablemente mejor que darle la extensión. Porque realmente si se va gratis, Miami podría liberar un montón de masa salarial que al final son como unos... Liberas los 50 millones, vamos a decir, que sería de Butler, pero virtualmente vamos a decir que tendría 23 millones de espacio salarial real, ¿no? Que tiene más, porque al final, luego con excepciones y con todo esto se puede seguir, pero bueno, eso es un tema para otro momento. El tema es que para Miami también, aparte de no estar asfixiado económicamente, te permitiría, pues, por ejemplo, renovar a los jugadores que tienes o incluso aspirar a poder llevarte agentes libres, ¿no? Que es verdad que ahora mismo no hay muchos agentes libres, pero no hay más que pensar que muchos jugadores, por ejemplo, importantes en Miami, se han marchado porque no había espacio salarial para renovarles. Por ejemplo, Strus, Gabe Vincent, Kendrick Nunn en su momento. Luego habrán sido lo que han sido, Caleb Martin, pero Miami no ha tenido la posibilidad ni siquiera de retenerlos. PJ Tucker, un montón de jugadores sobre los que Miami, por estar hasta arriba, con un grupo de 5 jugadores, porque antes en vez de ser Rozier era Lowry, que no están teniendo el efecto esperado, pues no puede aspirar a hacer movimientos. Y eso es lo que en parte ha ahogado este proyecto, ¿no? Entonces ha llegado un punto en el que para mí es comprensible. La realidad es que es comprensible tanto la posición de Riley y de la franquicia como la de Butler. Han llegado a un punto en el que, bueno, pues los proyectos mueren, ¿no? O sea, porque la realidad es que tú buscas un dinero, que entiendo que lo busques,
y el otro dice, yo es que ese dinero ya no te lo puedo dar porque es que no podemos, no nos sale a cuenta y no nos va a salir a cuenta más adelante. O sea, si hubiese cambiado el escenario y Jimmy hubiese estado sano y hubiese jugado increíble y el equipo estuviese tercero o cuarto, estoy seguro que la extensión estaba firmada. Pero no es así y es una realidad. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos. Como decía, para mí la clave era que... se me ha olvidado comentar el último punto, que es a dónde iba. Que es para mí la posición de fuerza que por lo menos tenía Miami. Y de hecho de ahí ha venido un poco todo este run donde han venido los rumores de traspaso por parte de Charania. Que bueno, ahí yo tengo que admitir que me he quedado un poco alucinado con cómo gestiona el entorno de Butler el tema. Yo creo que ahora, ya con lo que ha pasado de Butler, lo vamos entendiendo todos un poco. Pero lo que os decía, Charania sacaba, no una vez, sino varias informes de que Butler quería ser traspasado, incluso con destinos, etcétera. Y salía el agente a desmentir aquello, que no, medio insultando a Charania y tal. Pero bueno, para mí lo único que era el entorno de Butler filtrando cosas porque realmente lo que les interesaba era salir, porque realmente para Butler tiene sentido saber que no tiene sentido quedarte en Miami si no te van a dar la extensión y encima no vas a competir. Pero claro, Miami estaba una y otra vez mandando también sus filtraciones, porque aquí cada uno tiene, vamos a decir, sus pajaritos que nos llega la información. Y Miami lo que hacía era a todos recordarnos que, bueno, que Miami estaba tranquilo y que no había ninguna prisa, que ellos que lo que más querían era esperar a verano, llegar a verano con esa opción de ver qué hacen, ver qué tipo de traspaso tranquilamente podían buscar, ¿no? Aparte porque es una posición negociadora, o sea, para poder negociar con los equipos que pudiesen estar interesados en Jimmy Butler, pues tú tienes la tranquilidad de decir, yo no tengo ninguna prisa porque a mí además si se va gratis me deja un montón de espacio salarial y si no ya veremos, pero yo no tengo que comerme nada que no quiera porque no tengo ninguna prisa en el mundo mundial, ¿vale? Eso era lo que yo creo que quería hacer Pat Riley. El que tenía prisa, el que tiene prisa es Jimmy Butler. Y eso es lo que para mí ha acabado forzando esta situación donde Jimmy pues quiere crear un infierno y de esa forma salir cuanto antes. Y parece ser que va a acabar pasando. O sea, quiero decir, realmente esta suspensión ya de los 7 partidos de Miami para mí ya es un divorcio absoluto. O sea, ya después de ver la actitud de Jimmy, tanto en la pista como en la rueda de prensa, toda la información que está saliendo. De hecho, tengo que admitir que es que encima tiene Butler un colega que es bastante famoso en Twitter, que es amigo suyo personal, y luego tiene a su agente que están peleándose absolutamente con todo el mundo, pero de una manera además súper pública y visible, o sea que para mí es absolutamente irreconciliable el tema de Butler, y de hecho ya ha filtrado en Miami que está bueno en conversaciones, que no tiene tampoco prisa, pero tiene pinta de que va a salir de aquí al como mucho 6 de febrero, y de hecho parece que no va a volver a vestir la camiseta de Miami porque después de la suspensión de 7 partidos me resulta prácticamente imposible pensar que Jimmy Butler vaya a estar para jugar los siguientes partidos. Pero bueno, uno nunca sabe, tampoco me quiero mojar mucho porque al final la situación es la que es. ¿A dónde puede ir Butler? Me parece difícil de decir porque aquí pueden entrar muchos factores. Yo me imagino que Miami lo va a intentar mandar al oeste, básicamente por todo, o sea, porque los equipos que podrían estar interesados en el este serían probablemente contenders y los contenders no le interesa Miami reforzar ni le interesa reforzar a ningún equipo de su zona, ni le interesa ver muchas veces a Jimmy Butler porque juegas más partidos contra los del este y tiene pinta de que esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, si es que no está acabando ya, y por tanto pues cuanto menos le veas y menos tengas que jugar con él, mejor, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues vamos a ver qué es lo que consigue Jimmy y qué es lo que consigue Miami. Entonces, yo os voy a dar mi opinión después de intentar explicar todo este enrollo. Y es que, a ver, lo tengo por aquí. Vamos a ver. La opinión del calor. Ya me perdonarán Pedro y David, pero bueno, quería... me gustaba cómo quedaba el título, así que me van a permitir la licencia. La opinión del calor. Os voy a comentar un poquito mi opinión de este tema, ¿vale? Para mí, como digo, posturas comprensibles y las formas no. El tema clave y que más duele, que es que Jimmy mancha su legado, narrativas confusas y esperar a la salida para evaluar a Riley.
Vale, posturas comprensibles, las formas no. Creo que ya más o menos lo he dejado claro en el vídeo, que es que para mí es comprensible todo. O sea, es comprensible que Jimmy quiera su dinero y es comprensible que Miami no le quiera dar el dinero a Butler, ¿vale? A partir de ahí ya son las formas, y creo que está ahí el debate. Por una parte está el debate de las formas de Riley. A mí me parecieron bien. Yo sé que probablemente a mucha gente le voy a parecer un poco progerencia, pero a mí me pareció bien. Creo que Jimmy ya llevaba tiempo, bueno, no sé, fuera de la realidad, no sé cómo decir. O sea, siendo un jugador que me ha gustado mucho y que me gusta mucho. Pero creo que también, como todo el mundo, necesitabas un toque cuando sobre todo no estás demostrando y sigues fanfarroneando. O sea, las fanfarronerías están muy bien siempre y cuando luego haya que demostrarlo. Si no lo estás demostrando, pues como mínimo no solo a él, sino al resto de la franquicia, al proyecto, etcétera, creo que también necesitaba un toque de atención, que se lo dio Pat Riley y que de hecho Pat Riley le dejó claro que si él jugaba y lo demostraba, le podían dar la extensión, ¿no? Que a mí me pareció coherente. Pero bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? El cómo está haciendo esto Butler para mí es sinceramente inadmisible como franquicia. O sea, y es que es algo que no llego a entender. O sea, el hecho de que tú estés presionando para salir me parece genial. O sea, lo entiendo, lo comprendo. Pero es que lo que estamos viviendo estos días es una absoluta, no sé, o sea, es una macarrería total. O sea, sinceramente. O sea, ya no solo porque Butler esté en la pista siendo absolutamente indisciplinado y poco profesional, que a mí me parece una falta de respeto a todo y a todos, sino que además la forma de filtrarlo después, y vamos, lo de Twitter, como os digo, del amigo insultándose con los periodistas, el agente de Butler insultándose con Charania, cuando encima luego al final, evidentemente Charania tenía razón, que es que Butler estaba queriendo salir de Miami, o sea, es que no lo sé, me parece ya de muy macarra. Y no me lo esperaba, sinceramente, Butler. Y luego para mí lo que me deja alucinando es que Jimmy Butler está manchando su legado. O sea, es que yo esto os lo tengo que decir tal y como lo pienso. Esto no es Minnesota, esto no es Chicago, esto no es Filadelfia, esto es Miami. Y no porque sea una franquicia diferente para nadie, para él. O sea, él es una leyenda aquí. No es una leyenda en Chicago, ni en Minnesota, ni en Filadelfia, ni en ningún sitio. De esos sitios salió mal. Sobre todo, a mí la situación que más me recuerda es a la de Minnesota, porque es cuando también fue indisciplinado, pidió el traspaso. Pero claro, es que en Minnesota se fue, sobre todo porque no le gustaba la competitividad del equipo, porque tenía mal rollo con los del equipo. Aquí lo que no le está gustando es que no le den un dinero. Y tú eres una leyenda de la franquicia. Entonces, para mí es inadmisible lo que está haciendo Jimmy Butler y creo que se va a arrepentir en un futuro porque se está jugando muchas cosas en cómo salir de Miami. Se está jugando, evidentemente, el cariño y el respeto de los aficionados de Miami. Se puede estar jugando el que le retiren la camiseta, por ejemplo, que parece una tontería, pero no lo es, que luego tengas tu legado y tu leyenda allí y que te puedan retirar la camiseta en Miami, porque es que al final, o sea, Jimmy Butler no ha ganado ningún anillo. Entonces no hay una obligatoriedad, vamos a decir, nunca la hay, pero no hay una obligatoriedad de retirarte la camiseta. Y si encima te han tenido que sancionar, es que a mí me parece una cosa absolutamente increíble que te vayas a ir así de Miami, ¿vale? Y además, últimamente se estaba empujando mucho la narrativa esta de que Riley acabó mal con todos los jugadores y tal, todas las estrellas. Que bueno, para mí eso tiene tiempo. Pero en la narrativa de Butler, que ha acabado mal y va a acabar mal hasta en los sitios donde es querido y es leyenda por los aficionados, más allá de la historia que tengas con Riley. Yo es algo que creo que él se va a arrepentir y que creo que está manejando de manera muy chapucera. Y luego lo de las narrativas confusas lo decía desde ahí. Se está hablando también mucho del tema de que no le han traído ayuda y tal, todos estos años y tal, que da para un debate largo y que creo que una vez que salga Butler se hablará y se debatirá. Y una vez que sale Butler creo que habrá muchos debates profundos en la franquicia porque tocan. Yo creo que tocan, ¿no? Cuando acaba una era. Pero la realidad es que Butler quiere salir porque no le dan el dinero hoy. Hoy. Cuando es un jugador que no llega a los 20 puntos por partido, que no juega más de 60 partidos, que el equipo está en play-in, que él no es all-star. O sea, el tema es ese. Todos los demás temas son paralelos y están ahí aparte, pero no son iguales. O sea, la realidad es que no tiene nada que ver. Entonces, para mí ahí se están confundiendo un montón de narrativas de si no le trajeron ayuda y no sé qué y tal, y lo que hizo este tío y tal, que está muy bien. Pero aquí el tema es que no te están dando la pasta. Y a ti eso no te gusta y ya está. Y Miami no te está dando la pasta por esto y por esto.
A partir de aquí todo es ya un montón de narrativas que nada tienen que ver con la situación actual, que es cuando le tienen que dar un dinero. Y que de hecho ya le dieron, como digo, una extensión que fijaos estos 2 últimos años, el año pasado jugado las finales, que no, bueno, hace 2 años ya, ¿no? Esta temporada y la anterior, no. Entonces, estos 2 últimos años que él ha cobrado 40 y pico, 50 millones, no ha rendido para nada. Y ya han sido 2 años que han lastrado el proyecto, evidentemente. O sea, que me parece que es lo normal, ¿eh? Que estas cosas pasan, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, quiero decir que ya fue una renovación arriesgada en su momento, independientemente del nivel de Butler, por la edad y el estado físico en el que podía llegar al final del contrato. Con una player option que si él mismo no encontrase otra opción, que parece que va a salir traspasado, pero que si él la cogiese, condenaría a un tercer año más donde Miami probablemente no podría hacer nada. Entonces, en fin. Y por último, para evaluar a Pat Riley, yo creo que hay que esperar a que salga, ¿vale? Porque ahora mismo, para mí lo que sí es muy evaluable es la actitud de Jimmy Butler y la manera en la que está gestionando todo esto y el por qué está esto así. Y para ver si ha hecho bien Riley o no, porque se habla mucho de si había que haberlo sacado en verano, qué tal, no sé qué, que bueno, yo creo que es fácil decirlo ahora, pero que si Butler hubiese salido en verano hubiese sido una cosa. O sea, ¿cómo vendes eso a los aficionados? Que tú has traspasado a Jimmy Butler sin que él lo pida, ¿no? Ahora es que no hay otra. A nivel narrativo, a nivel de imagen, es Jimmy el que quiere salir. De hecho, Riley hace poco salió diciendo que no lo iban a traspasar. Que, insisto, todo esto son fachadas luego para venderlo, ¿no? De cara a los aficionados, de cara a las negociaciones, etcétera. Pero Miami, con esa ventaja de que podía esperar a verano, mandaba ese mensaje. Tú ahora estás obligado a sacarlo antes, ¿no? Si lo hubiesen sacado antes. Entonces yo creo que hay que ver qué es lo que pasa. ¿Por qué sale Butler? Porque Miami va a tener que buscar dos cosas. O seguir compitiendo, es decir, llevarse algo competitivo que mantenga el proyecto, pues tienes a Herro, a Adebayo, a Rozier, etcétera, jugadores, vamos a decir que son para competir, como mínimo no son para tanquear, o flexibilidad salarial, que te permita el empezar a montar un proyecto futuro, vamos a ver hacia qué lado, ¿no? Una de las dos cosas es la que tiene que buscar Miami con este traspaso. Entonces vamos a ver qué es lo que consigue Miami y una vez que sale Butler y cuál es el rumbo y el proyecto que montan para evaluar si Riley ha hecho bien o no. Esa es mi opinión. O sea, quiero decir, ya a partir de ahí lo que digo son formas, etcétera. Pero a nivel gestión, ¿cuál es la decisión? Y si es acertada o no, creo que nos lo dirá más el tiempo que ahora. Ahora me parece, en mi opinión, que Riley ha obrado bien en no darle la extensión, porque no tiene ningún sentido mantener un equipo de 150 millones en 5 jugadores que juega el play-in o que es borderline playoff en el peor que recordamos todos. Entonces, por esa parte está bien. Hay que ver qué consiguen y hay que ver hacia dónde tira el proyecto. Así que, para mí, de momento, es un poco así. Al final, bueno, espero después de tanta chapa que haya podido explicar un poco mejor la situación de Jimmy Butler. Y vamos a esperar noticias, chicos. Vamos a esperar a ver qué pasa y a ver. Y se acaba una era. Y una vez que ya se dé el traspaso, 100%, pues analizaremos aquí en otro nuevo vídeo cómo queda la situación y bueno, y probablemente pues el legado que deja Jimmy Butler y que espero que se deje de mancharse, porque la realidad es que para los aficionados de Miami está siendo duro y está siendo difícil de digerir cómo dos partes tan queridas vayan a acabar tan mal. Así que nada, os dejo por hoy y ya sabéis, cualquier cosa, cualquier pregunta me la hacéis, que el calor de Miami está medio dormido, pero no del todo. Seguimos por aquí haciendo vídeos y haciendo explicaciones. Así que chicos, ha sido un placer volver por aquí y nada, nos vemos en los comentarios o donde queráis o me hacéis cualquier pregunta y os agradezco un montón que estéis aquí apoyando como siempre. Chao, un abrazo.